¿Alguna vez sentiste que te observaban aunque estuvieras solo? En la casa de Rafael y Clara, eso no era imaginación. Desde que su madre enfermó, empezaron a suceder cosas extrañas. Gatos agitados, ruidos inexplicables durante la noche y la sensación de que algo o alguien siempre estaba allí, en la oscuridad. Lo más aterrador, no había explicación. La casa parecía estar viva, respirando, esperando. Y cuando llegaba la noche, el miedo se apoderaba de todo. Rafael y Clara pronto se dieron cuenta. Algo muy maligno se escondía entre esas paredes. Y lo peor, no sabían si lograrían salir con vida para contar la historia. Era una mañana común en la casa de Rafael. El aroma del café se mezclaba con la música suave de la radio. Elena, su madre, lavaba los platos mientras cantaba. Aunque sonreía, algo parecía diferente. Rafael, de 16 años, notaba que su madre, siempre llena de energía, estaba muy cansada últimamente. En los últimos meses, Elena había perdido peso rápidamente y el cansancio parecía interminable. Actividades simples como subir escaleras la dejaban sin aliento. Cuando Rafael le preguntaba, ella respondía: «Ah, hijo, son cosas de la edad». Pero Rafael y Clara, su hermana de 12 años, estaban preocupados. Un fin de semana, mientras preparaban el almuerzo, Elena sufrió un dolor intenso en el abdomen y dejó caer el cuchillo. Rafael corrió hacia ella. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó mientras la ayudaba a sentarse. «Estoy bien, solo una punzada. Pasará», respondió, aunque su rostro estaba pálido. Ese día decidieron que ya no podían ignorarlo. Convencieron a Elena de ir al médico y ella aceptó. En el hospital las horas pasaron lentamente. Clara, con los ojos llenos de lágrimas, preguntó: «¿Crees que es grave?». Rafael trató de tranquilizarla. «No, Clara, tal vez solo sea algo simple». Cuando regresó, el médico tenía un semblante serio y les dijo que Elena tenía un tumor en el intestino, agresivo. Clara lloró en silencio mientras Elena procesaba las noticias. «Vamos a actuar rápido», dijo el médico. De regreso a casa, el silencio era abrumador. Clara abrazaba a Simba, el gato, buscando consuelo. Rafael trataba de ocultar sus lágrimas. Las semanas que siguieron al diagnóstico de Elena fueron difíciles. La rutina de la familia estaba patas arriba. Consultas, exámenes y tratamientos comenzaron a ser parte del día a día. Pero Elena intentaba, con todas sus fuerzas, mantener una apariencia de normalidad para no asustar a Rafael y Clara. Esa mañana, el sol entraba por la ventana de la cocina, iluminando el pequeño espacio donde tomaban el café. Elena estaba sentada a la mesa, con Clara a su lado y Rafael sirviendo las tazas de café. Simba y Luna, los dos gatos de la casa, estaban como siempre, acostados en el sofá, dormitando bajo el sol que atravesaba la ventana. De repente, Simba se levantó. Era un gato grande, de pelaje gris oscuro, siempre observador y a veces un poco temperamental. Caminó lentamente hacia Elena, como si algo en él hubiera despertado. Elena, sin prestarle mucha atención, bromeó: «¿Has venido a pedirme un poco de mi pan? Nunca te rindes, ¿verdad, Simba?». Se agachó para acariciar al gato, pero en un movimiento rápido e inesperado, Simba le clavó los dientes en el abdomen. Elena gritó de dolor, empujando al gato hacia atrás. Rafael y Clara se quedaron paralizados un instante antes de correr a ayudarla. «Mamá, ¿qué pasó?», preguntó Rafael mientras Elena se sujetaba el abdomen con las manos. La sangre comenzaba a manchar su camisa. Él me mordió», dijo ella,
con voz temblorosa. Clara, ya con lágrimas en los ojos, levantó a Simba y lo alejó. El gato parecía nervioso, con el pelo erizado, pero no mostró agresividad hacia ella. «Simba nunca hace esto, mamá. Él nunca te haría daño a propósito», sollozó Clara, tratando de proteger al gato. Rafael, preocupado, insistió. «Tenemos que ir al hospital. Esa mordedura fue profunda». A pesar de su resistencia, Elena aceptó. Al llegar al hospital, los médicos limpiaron la herida y le pusieron puntos. Sin embargo, mientras examinaban la zona mordida, notaron algo extraño. «Esta área está muy sensible», comentó el médico. «Voy a pedir un examen más detallado para descartar cualquier problema mayor». Elena intentó protestar, pero Rafael insistió. «Mamá, déjalos hacer. Es mejor estar seguros de que todo está bien». Después de unas horas de espera, el médico regresó con semblante serio. Explicó que el examen había revelado algo preocupante. El tumor en el intestino de Elena era más grande de lo previsto. Si no se trataba pronto, las posibilidades de complicaciones aumentarían. Fue en ese momento cuando Elena se dio cuenta de algo que cambiaría su perspectiva sobre Simba. Si no fuera por la mordedura, tal vez no habría ido al hospital ese día. Tal vez el crecimiento del tumor hubiera pasado desapercibido hasta que fuera demasiado tarde. De regreso a casa, Elena miró a Simba de una manera diferente. Estaba acostado en el sofá, con la misma calma de siempre, como si nada hubiera pasado. Rafael, aún molesto por el ataque, comentó: «Ese gato debería ser echado afuera. No podemos arriesgarnos a que te haga daño otra vez». Pero Elena negó con la cabeza, sonriendo suavemente. «No, Rafael, creo que Simba estaba tratando de decirme algo». Clara abrazó al gato, emocionada. «Él nunca quiso hacerle daño a mamá, Rafa. Él la salvó, ¿no lo ves?». Desde ese día, Simba comenzó a ser visto de otra manera. El gato que antes parecía indiferente con Elena, ahora era su ángel protector. Aunque la familia estaba dividida entre el miedo y la gratitud, la conexión entre Elena y Simba comenzaba a crecer. Después del incidente con la mordedura, algo en Simba cambió por completo. Antes era un gato independiente, más cercano a Clara o Rafael, pero ahora siempre estaba cerca, como si sintiera que algo no estaba bien. A la mañana siguiente, al regreso del hospital, Elena bajó las escaleras con cuidado, aún sintiendo el dolor de los puntos. Al llegar a la cocina, encontró a Simba en medio del camino, mirándola fijamente. Su mirada era intensa y maulló suavemente como si quisiera comunicarse. «¿Qué pasa, Simba?», preguntó Elena curiosa. Simba se levantó, caminó hacia ella y frotó su cabeza contra su pierna. No era un gesto raro, pero la intensidad de este contacto parecía diferente. Insistió hasta que Elena, aunque vacilante, lo acarició. A partir de ahí, Simba la seguía a todas partes. Se acomodaba junto a ella cuando se sentaba a descansar, algo que nunca había hecho antes. Por la noche, se acostaba al lado de su cama, vigilándola en silencio. «Nunca hacía esto antes», comentó Clara sorprendida al ver a Simba en el regazo de Elena. «Nunca se quedaba cerca de ti, mamá». «Parece que cambió de opinión», respondió Elena, acariciando distraídamente el pelaje de Simba. Sin embargo, había algo inquietante en su comportamiento. A veces, Simba se quedaba inmóvil, observándola fijamente, como si estuviera tratando de entender algo que los demás no podían ver. Una noche, Elena despertó de repente sintiendo un peso sobre su pecho. Asustada,
vio que Simba estaba sobre ella con los ojos brillando en la oscuridad. No parecía agresivo, pero su presencia era intensa. «Simba, ¿qué haces?», susurró, moviéndose lentamente para apartarlo. El gato saltó con agilidad, pero se quedó junto a la cama, mirándola. Aquella noche, Elena no pudo volver a dormir. Algo en su comportamiento la inquietaba, pero sentía que estaba allí por un motivo. «Creo que Simba está preocupado por ti, mamá», dijo Clara observando al gato seguirla. «Tal vez él sabe algo que no sabemos», comentó Rafael, medio en broma, pero con curiosidad. A medida que pasaban los días, la obsesión de Simba por Elena aumentaba. Evitaba a los demás miembros de la familia, centrando toda su atención en ella. Si cerraba una puerta, él maullaba hasta que la abría. Cuando estaba en el sofá, él la rodeaba, como si la estuviera protegiendo. El comportamiento de Simba era tanto intrigante como desconcertante. Elena comenzó a notar que parecía más sensible a sus momentos de dolor. Cuando las molestias aumentaban o ella se sentía débil después de los tratamientos, Simba permanecía cerca sin apartarse. Incluso Rafael, que al principio estaba molesto con el gato, empezó a notar cómo Simba parecía conectado con su madre. «Creo que él siente lo que te está pasando, mamá», dijo una vez. Elena no sabía qué pensar. Había algo casi sobrenatural en cómo Simba la acompañaba. Parecía saber que su presencia era importante, como si entendiera que ella lo necesitaba más que nunca. Y, aunque a veces se sentía incómoda con tanta atención, Elena comenzó a aceptar a Simba como su protector. Más que un gato, él era una señal de que no estaba sola en esta batalla. La casa, que antes estaba llena de risas y conversaciones, ahora se sentía silenciosa, cargada por una tensión invisible. La pérdida del trabajo de Elena fue un golpe inesperado, agravado por los altos costos de los tratamientos médicos. En la cocina, Rafael y Clara estaban sentados en la mesa, mientras Elena sostenía un sobre con cuentas vencidas. Era la primera vez que los hijos veían a su madre dudar en tomar una decisión. «Tenemos que mudarnos», dijo Elena con voz temblorosa. Rafael miró a Clara, ambos tratando de comprender la gravedad de la situación. «¿A dónde, mamá?», preguntó Clara. «A una casa más pequeña, algo que podamos pagar», respondió Elena, tratando de sonreír. El cambio fue doloroso. La casa grande, llena de recuerdos, dio paso a un hogar sencillo, con paredes desgastadas y un pequeño jardín. Muchos muebles fueron vendidos o dejados atrás. Simba parecía sentir el cambio. Exploró la nueva casa, pero pronto se acomodó a los pies de Elena, como si dijera: «Sigo aquí». Las dificultades económicas aumentaron. Rafael, con 16 años, consiguió un trabajo en una papelería para ayudar, mientras Clara, con 13, faltaba a la escuela para cuidar de su madre. «No es justo que trabajes, Rafael», dijo Elena una noche. «Y tú deberías descansar, mamá», respondió él sonriendo. Las noches eran difíciles, con el frío intenso y los ruidos de la vecindad. Clara dijo una noche: «Echo de menos nuestra casa». Rafael, con pesar, respondió: «Lo superaremos, Clara». Elena, a pesar de las dificultades, intentaba mantener viva la esperanza. Incluso agotada, hacía lo posible por mantener unida a la familia, preparando algo sencillo, pero con mucho amor. «Lo que importa es que estamos juntos», decía durante las cenas. La familia siguió adelante, enfrentando cada desafío con apoyo mutuo, con amor y la determinación de seguir adelante, no importando lo difícil que fuera el camino.
El regreso de Gustavo, padre de Rafael y Clara, trajo alivio, pero también tensión. Después del divorcio, él se había distanciado, pero ahora quería ayudar a su exesposa, que estaba debilitada. Gustavo comenzó a enviar dinero, pero con el tiempo empezó a hacer visitas más frecuentes, trayendo víveres e informándose sobre la salud de Elena. Su presencia alivió un poco a Rafael y Clara, que estaban sobrecargados con la situación. Sin embargo, no venía solo. Tania, su nueva novia, era el opuesto de Elena. Durante sus visitas, dejaba claro su incomodidad con la casa sencilla y su presencia parecía invasiva. «Esta casa es tan pequeña, ¿verdad?», comentó Tania al entrar. Rafael y Clara se sintieron incómodos, pero Elena, a pesar de la debilidad, respondió con calma. «Es suficiente para nosotros». Las visitas de Gustavo se volvieron frecuentes, con Tania siempre a su lado. Ella parecía incómoda con la situación e insistía en marcar su presencia. Gustavo intentaba equilibrar su deber con la familia y agradar a su novia. «Estoy aquí para ayudar», dijo él, entregando dinero a Elena. Elena aceptó con gratitud, pero sentía melancolía, recordando los tiempos cuando la familia estaba unida. Tania, por su parte, parecía sentirse amenazada por la presencia de Rafael y Clara. Durante una visita, le dijo a Rafael que su padre ahora tenía una nueva vida. «Tu padre está haciendo esto por ustedes, pero tiene una vida conmigo», le dijo ella. Además, Simba se mostraba agitado cada vez que Tania estaba cerca, llegando incluso a rascar su bolso en una de sus visitas. «Este gato es un monstruo», gritó Tania. A pesar de los conflictos, la ayuda de Gustavo trajo algo de alivio financiero, permitiendo que Elena mantuviera el tratamiento. Sin embargo, la presencia de Tania complicaba las cosas, dejando una sensación de que la situación podría empeorar. Elena seguía luchando, intentando ser fuerte por sus hijos, a pesar de las emociones contradictorias que despertaba el regreso de Gustavo. La presencia de Tania en la vida de la familia de Elena se convirtió en un peso que nadie podía ignorar. Cada vez que ella llegaba junto a Gustavo, el ambiente se volvía más denso, como si algo estuviera a punto de explotar. Tania era del tipo que necesitaba estar al control de todo y, incluso como visitante, se aseguraba de marcar su territorio de forma casi hostil. En una de las visitas, Tania trajo una tarta, aparentemente con la intención de agradar. Pero al entregársela a Elena, se encargó de resaltar: «La hice especialmente para ustedes. Sé que la rutina debe ser difícil con todo esto pasando». La palabra «esto» flotó en el aire, cargada de condescendencia. Elena, siempre educada, agradeció con una sonrisa breve, pero Rafael y Clara intercambiaron miradas. Para ellos, quedaba cada vez más claro que la mujer no estaba allí para ayudar, sino para asegurarse de que Gustavo no gastara más de lo necesario con ellos. Las pequeñas provocaciones de Tania eran constantes. En otro momento, criticó la casa. «Gustavo, ¿has visto cómo están las cosas aquí? Tal vez sería mejor contratar a alguien para limpiar. O, quién sabe, ayudar a Elena a encontrar un lugar más apropiado». La palabra «apropiado» parecía un cuchillo. Clara, que hasta ese momento se había mantenido callada, no pudo contenerse. «Nuestra casa es lo suficientemente buena para nosotros, y si está sucia es porque estamos ocupados cuidando a nuestra madre», respondió, mirando a Tania fijamente. El silencio que siguió fue incómodo. Gustavo intentó cambiar de tema, pero Tania se mostró visiblemente molesta. Las tensiones
llegaron a su punto máximo cuando, durante una visita, Simba arañó la pierna de Tania mientras ella intentaba tomar un vaso de agua en la cocina. «Ese gato es un demonio», gritó, retrocediendo lejos del animal. Simba, por su parte, parecía casi desafiante, mirándola con los ojos brillando en la oscuridad. Rafael sostuvo al gato antes de que atacara de nuevo, pero en el fondo sintió una pequeña satisfacción. «Tal vez solo esté reflejando el ambiente», murmuró Clara, con un tono que no pasó desapercibido para Tania. Los conflictos llegaron a su punto culminante cuando Tania decidió confrontar a Elena directamente. Durante una tarde, mientras Gustavo hablaba con Rafael en el jardín, Tania entró en el cuarto donde Elena descansaba. «Elena, necesito ser honesta contigo», comenzó, cruzando los brazos. «Entiendo que Gustavo quiere ayudar, pero esto no puede seguir así. Él tiene una nueva vida ahora, y ustedes tienen que aprender a arreglárselas por su cuenta». Elena, aunque debilitada, no perdió la calma. «Él está aquí por sus hijos, Tania, y agradezco su ayuda. Pero si piensas que puedes separarnos, estás equivocada. Gustavo es un padre, y eso no va a cambiar». Tania se quedó sin palabras por un momento, pero antes de salir del cuarto, lanzó una mirada llena de desprecio. Después de este episodio, quedó claro que Tania no estaba dispuesta a retroceder. Comenzó a presionar a Gustavo, sugiriendo que redujera la frecuencia de las visitas e incluso la ayuda económica. Sin embargo, Gustavo resistió, aunque con reluctancia. «No quiero peleas, Tania», le dijo en un tono cansado. «Esta es mi familia y no los voy a abandonar ahora». Aún así, las acciones de Tania siguieron envenenando el ambiente. Rafael y Clara empezaron a evitar a Gustavo en ciertas ocasiones, para no tener que lidiar con su novia. Simba, por otro lado, parecía determinado a defender la casa. Cada vez que Tania aparecía, el gato se posicionaba en la puerta, como si quisiera impedir su entrada. El comportamiento de Tania alimentó un clima de desconfianza y tensión que solo empeoró con el tiempo. Y, aunque Elena trataba de mantener la paz, sabía que la presencia de la mujer era una sombra incómoda que planeaba sobre ellos, amenazando la frágil estabilidad que habían logrado alcanzar. La casa estaba cada vez más tranquila, casi como si el ambiente estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo sucediera. El comportamiento extraño de Simba parecía intensificarse cada día, y los sucesos alrededor de la familia tomaban un giro inesperado. Pero lo que realmente asustó a todos fue lo que ocurrió esa mañana. La muerte de Nala, la gata blanca con manchas caramelo, parecía involucrar un misterio que ninguno de nosotros lograba entender. Era una mañana común, hasta que Clara entró en la cocina y se detuvo repentinamente. Su grito resonó en toda la casa. «¡Mamá! ¡Rafael! ¡Vengan aquí!». Estaba inmóvil, mirando fijamente algo en el suelo. Cuando Elena y Rafael llegaron a la cocina, también se detuvieron, sorprendidos y asustados. Nala, nuestra gata, estaba allí, acostada de lado, con el cuerpo atascado en la puerta de la cocina. Pero lo que hizo la escena aún más horrible fue el estado en que se encontraba. El cuerpo de la gata estaba cubierto por una enorme cantidad de hormigas que se arrastraban por todo su cuerpo, subiendo y bajando como una masa en movimiento. La escena era repulsiva y extraña, casi como si algún tipo de mal estuviera presente en ese momento. La cocina, normalmente llena de los sonidos de ollas y utensilios, ahora estaba sumida en un silencio denso e inusual.
Elena, con el corazón apretado, intentó acercarse, pero algo la detuvo. No era solo el horror de la escena lo que la paralizaba, sino una sensación mucho más fuerte. La sensación de que esa muerte no era natural. Nala, tan amorosa y juguetona, jamás había mostrado signos de enfermedad. Nunca había salido de casa, siempre al lado de Clara, o durmiendo en el sofá cerca de Elena. Era imposible creer que hubiera muerto por algo tan simple como una enfermedad o un accidente. Rafael, intentando entender lo que estaba sucediendo, se agachó para retirar el cuerpo de Nala, pero pronto se apartó, tocando la puerta de la cocina, tratando de cerrar el espacio que parecía estrecharse a su alrededor. La puerta, que debería abrirse y cerrarse con facilidad, estaba trabada por algo pesado, como si la misma estructura de la casa se resistiera a abrirse. Con un suspiro nervioso, Rafael empujó la puerta con más fuerza y, al liberar la presión, el cuerpo de Nala finalmente fue liberado, cayendo suavemente al suelo. Pero lo más extraño no era la muerte en sí, sino lo que quedó atrás. Donde quiera que Nala estuvo, ahora había una marca, un círculo oscuro en el piso de madera, como si su presencia hubiera dejado una impresión física, una especie de mancha difícil de quitar. Elena, con la respiración agitada y los ojos llenos de lágrimas, se quedó mirando el lugar donde Nala había estado. No sabía qué pensar, pero sabía que algo no estaba bien. Los gatos nunca se habían comportado de manera tan extraña, y ahora, con la muerte de Nala, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una forma aterradora. Los días siguientes estuvieron marcados por el silencio. El vacío dejado por Nala era profundo, y la presencia de Simba, que ya estaba actuando de manera extraña, solo acentuó el misterio. Se acercaba cada vez más a Elena, como si quisiera protegerla o guiarla de alguna manera. Pero los susurros en el aire, los cambios de comportamiento y la sensación de estar siendo observados no desaparecieron. Por el contrario, aumentaron. Lo que comenzó con un simple incidente de un gato mordiendo a su dueña, ahora parecía involucrar algo mucho más oscuro, algo que sucedía en silencio, en las sombras, esperando ser descubierto. Después de la muerte de Nala, la atmósfera en la casa cambió. Simba, el otro gato, comenzó a mostrar comportamientos extraños. Al principio, parecía que solo quería consolar a Elena, pero pronto se notó algo más inquietante. Simba comenzó a seguirla a todas partes, observándola con intensidad. Sus maullidos, antes comunes, se volvieron guturales y extraños. Durante la noche, los maullidos resonaban por la casa, a veces desesperados, otras veces repetitivos y raros. Una noche, mientras Elena intentaba descansar, Simba saltó sobre su espalda, caminando lentamente sobre ella, como si fuera un cazador. Elena intentó apartarlo, pero él se mantuvo firme, con una fuerza inexplicable. En otro momento, Simba arañó la mano de Elena de manera agresiva, como si intentara defenderla de algo invisible. Clara también notó su extraño comportamiento, comentando que Simba la seguía y hasta intentó morderla. Elena empezó a preguntarse si esto tenía algo que ver con la muerte de Nala. El comportamiento de Simba se volvió cada vez más extraño y la sensación de incomodidad en la casa crecía. Algo no estaba bien y la tensión aumentaba con el paso de los días. La tensión acumulada en la casa parecía haber alcanzado un punto insoportable. Cada sonido, cada movimiento de Simba iba acompañado de una sensación incómoda, como si el propio aire estuviera cargado de algo sombrío,
algo que no podíamos identificar, pero sabíamos que estaba allí, observándonos. Elena, a pesar de su frágil salud, intentaba, en vano, entender qué estaba pasando. El comportamiento de Simba se había convertido en un enigma perturbador y cada nuevo día parecía traer consigo un nuevo misterio, más oscuro que el anterior. Fue una tarde calurosa, cuando la casa estaba sumida en un silencio raro, que ocurrió el episodio más extraño. El viento que golpeaba las cortinas de la ventana parecía llevar a la casa a un estado de calma inquietante, pero eso estaba a punto de cambiar. Clara estaba sentada en la mesa de la cocina, distraída con sus propios pensamientos, mientras Rafael estaba en su cuarto, intentando estudiar para un examen que nunca parecía tener fin. Elena, por su parte, estaba sentada en la poltrona, observando la ventana abierta, cuando, de repente, oyó el sonido de algo golpeando contra la pared. Se levantó rápidamente, sus ojos intentando enfocar la dirección del sonido. Cuando se acercó a la ventana, no creyó lo que vio. Simba, el gato, estaba allí, de pie en el borde de la ventana, mirando fijamente hacia afuera, como si estuviera esperando algo. Lo que no percibió de inmediato fue que el gato se estaba preparando para algo aún más extraño. No parecía agitado ni asustado, como si solo estuviera tratando de entender lo que tenía frente a él. De repente, sin previo aviso, Simba dio un salto abrupto, como una flecha lanzada al viento. En un movimiento inesperado, se lanzó por la ventana, volando hacia afuera de la casa. Lo que más sorprendió fue la velocidad con la que se arrojó hacia afuera, como si estuviera cazando alguna presa invisible, algo que solo él podía ver. El sonido de sus patas, golpeando el vidrio de la ventana, se ahogó con el viento que crecía rápidamente. Elena corrió hacia la ventana, aterrada, intentando comprender lo que había ocurrido. No podía creer lo que sus ojos veían. No fue un salto simple. Simba parecía estar persiguiendo algo, pero no era un ave cualquiera. ¿Qué vio afuera? ¿Por qué se arrojó de la ventana con tanta fuerza, como si supiera que eso era necesario? Había algo más, algo inexplicable detrás de su acción, algo que los demás no podían entender. Se quedó allí, mirando hacia afuera, esperando alguna señal, algún movimiento que explicara el comportamiento extraño del gato. El jardín estaba vacío, la calle estaba silenciosa. Nada parecía fuera de lugar, excepto por la sensación de que algo estaba a punto de suceder. El instinto de Elena le decía que había algo más en ese salto de Simba, algo mucho más profundo y aterrador que una simple tentativa de cazar un pájaro. Rafael y Clara corrieron hacia la ventana, alarmados por el ruido y el ajetreo de Elena. Pero cuando miraron al jardín, no vieron nada más que un silencio perturbador. Simba, aparentemente, había desaparecido. La sensación de que algo estaba mal creció aún más en ese momento. El gato no regresó a la casa esa noche y la incertidumbre flotaba sobre todos como una sombra persistente. Elena se sentía cada vez más vulnerable, como si estuviera siendo observada, como si la propia casa estuviera en su contra. El comportamiento de Simba se volvía cada vez más extraño y ahora parecía haberse desvanecido por completo, dejando un rastro de miedo y misterio. ¿Qué ocurrió realmente cuando Simba se lanzó por la ventana? ¿Estaba persiguiendo algo que no podíamos ver? ¿O el gato solo reaccionaba a algo que estaba pasando en la casa? La sensación de que algo sobrenatural estaba apoderándose de sus vidas crecía con cada segundo. Ya no podían ignorarlo. Algo se acercaba,
algo de lo que no podían escapar. La noche parecía tranquila, pero todos sentían una extraña tensión en el aire. Elena, cansada y con su salud debilitada, intentaba descansar en la silla, pero la inquietud no la dejaba dormir. Clara y Rafael estaban en sus habitaciones, también con una sensación de nerviosismo. Alrededor de las 2 de la mañana, un extraño sonido proveniente de la cocina hizo que Clara se quedara paralizada. Pensó que era algo simple, pero el ruido se repitió más fuerte. Dudosa, bajó las escaleras y al llegar a la cocina notó que el ambiente estaba helado y vacío, pero la sensación de estar siendo observada persistía. Cuando estaba a punto de regresar al piso de arriba, escuchó un sonido metálico proveniente del comedor. Allí encontró una cuchara de metal brillando bajo la luz de la luna y poco después el sonido de los utensilios se moviendo volvió. Asustada, Clara subió rápidamente las escaleras y encontró a Rafael, quien también había escuchado los ruidos. Antes de que pudieran hablar, un estruendo sordo vino del pasillo, como si algo pesado hubiera caído. Rafael intentó investigar, pero Clara lo detuvo, diciendo que sentía que no estaban solos. Los ruidos continuaron. Las gavetas se abrían y cerraban solas. Los platos se movían por sí mismos y los pasos resonaban por la casa, creando la sensación de que algo se alimentaba de su miedo. Elena, al escuchar el alboroto, se levantó de la silla, pero nada tenía sentido. Esa noche, la casa dejó de ser un hogar, convirtiéndose en un lugar sombrío y amenazante. El miedo se esparció por todos, pero las respuestas aún estaban distantes. Algo estaba allí, algo que nadie podía entender, pero que todos sentían en sus huesos. Los días pasaban lentamente, cargados de tensión, y la muerte de Nala seguía sin resolverse. La familia trataba de seguir con sus rutinas, pero el miedo y la incertidumbre llenaban la casa. La muerte inesperada de Nala seguía siendo un misterio, y una mañana un nuevo pesadilla los esperaba. Clara bajó temprano, aún somnolienta, y al pasar por la cocina, sintió algo extraño en el aire. Al entrar, vio una mancha oscura en el mismo lugar donde Nala había muerto. Lo más inquietante era que la mancha se estaba expandiendo, como si estuviera viva. Congelada de miedo, Clara corrió a llamar a los demás. Rafael y Elena llegaron rápidamente. Rafael observó que el líquido se movía lentamente, como si estuviera infiltrándose en el suelo. Nada parecía funcionar para limpiarlo. Las toallas se ensuciaban en segundos y la mancha se expandía cada vez más. El terror aumentó cuando, al usar un producto más fuerte, la mancha comenzó a exhalar un olor nauseabundo, como si algo podrido viniera de la pared. Gusanos comenzaron a surgir, deslizándose rápidamente por el suelo. Clara gritó y retrocedió, mientras Elena no podía reaccionar ante la horrorosa visión. «Esto no puede ser real», dijo Rafael, incapaz de comprender lo que veía. La casa parecía estar viva, como si el lugar donde Nala había muerto estuviera poseído por algo maligno. Elena pidió que cerraran la puerta. «No podemos hacer nada», dijo, aunque todos sabían que esa mancha no era solo una anomalía, sino una advertencia. La tensión creció aún más cuando Clara vio de reojo una figura extraña en la ventana de la cocina. La silueta observaba a la familia, acelerando sus corazones. El misterio se volvía cada vez más oscuro y lo peor aún estaba por llegar.
Lo que antes parecía una lucha diaria contra la enfermedad de Elena, ahora se transformaba en una pesadilla creciente. Su cuerpo, ya debilitado por la quimioterapia, se debilitaba cada vez más, hasta que, en un día especialmente difícil, no pudo levantarse de la cama. Clara, preocupada, corrió a buscar a Rafael y juntos llamaron a la ambulancia. En el hospital, los médicos confirmaron lo que temían. La salud de Elena estaba empeorando rápidamente. Además del cáncer, una grave infección se había extendido y su cuerpo parecía cada vez más incapaz de luchar. Rafael y Clara estaban a su lado, sintiendo el peso de la situación, mientras el dolor de ver a su madre tan frágil se volvía insoportable. El padre de Rafael, acompañado de su nueva novia, Tania, apareció brevemente, pero su presencia distante e insensible solo aumentaba la incomodidad en el ambiente. Tania parecía no entender la gravedad del momento y su indiferencia creaba un clima aún más tenso. Mientras Elena estaba internada, la casa, que antes era un refugio, ahora parecía llena de presencias oscuras y una sensación de pérdida. La lucha contra la enfermedad era solo el comienzo y algo mucho más oscuro se acercaba. Mientras la salud de Elena empeoraba y las cosas en la casa se volvían cada vez más incómodas, una nueva teoría comenzó a formarse en la mente de Rafael y Clara. El ambiente pesado, las apariciones extrañas, los gatos comportándose de manera inusual, todo parecía estar conectado a una fuerza invisible. Y, en medio de todo esto, Tania, la novia de su padre, parecía estar siempre presente, como una sombra, alimentando las sospechas de que de alguna manera estaba involucrada. Los rumores sobre Tania no eran nuevos. Siempre se la había visto como una mujer excéntrica, con un comportamiento extraño y lleno de secretos. Pero ahora, Rafael y Clara comenzaron a ver en ella algo más siniestro. Las coincidencias eran demasiadas como para ser ignoradas. Tania parecía aparecer en momentos cruciales y siempre con una presencia que generaba incomodidad. Cuando ella estaba cerca, los gatos, que antes eran tan compañeros, comenzaban a agitarse, maullaban desesperados y se apartaban de ella. Incluso la atmósfera en la casa parecía cambiar, volviéndose más densa y pesada. La idea de que Tania podría estar usando brujería comenzó a tomar forma en la mente de los hijos de Elena. Era difícil no pensar en esto cuando, poco después de su llegada, una serie de eventos inexplicables comenzaron a suceder. El comportamiento agresivo de Simba, el gato, la muerte repentina de Nala, las manchas misteriosas que aparecían en el suelo, los ruidos extraños por la noche. Cada detalle parecía conectarse con algo más allá de una simple coincidencia. La atmósfera de miedo e incomodidad parecía intensificarse cuando Tania estaba cerca. Rafael, en particular, sentía que algo estaba mal, pero no podía probarlo. Intentó hablar con Clara, pero ella estaba tan asustada como él. Las conversaciones secretas entre ambos se hicieron más frecuentes y comenzaron a preguntarse si la mujer estaba usando algún tipo de magia o hechizo para perjudicar a su madre, tal vez incluso influyendo en las enfermedades que la afectaban. Era la única explicación que parecía tener sentido ante el caos que estaban viviendo. A pesar de la desconfianza, nadie se atrevió a confrontar a Tania directamente. Ella era manipuladora y astuta, siempre intentando poner a su padre contra los hijos, mostrando un comportamiento dulce y amable cuando estaba cerca de él, pero fría e indiferente cuando se trataba de Elena,
Y mientras la familia se sumergía en sus teorías y miedos, su presencia se volvía cada vez más insoportable. Creer en la brujería, para Rafael y Clara, fue una forma de intentar entender lo que estaba sucediendo a su alrededor. El miedo a lo desconocido y la búsqueda de respuestas los llevaba a aferrarse a cualquier teoría que explicara la pesadilla que estaban viviendo. Después de tantas dificultades y sucesos misteriosos, la familia de Rafael, ya sin fuerzas para luchar contra lo que no comprendían, decidió buscar una última alternativa. Sus abuelos, quienes siempre habían estado muy ligados a la espiritualidad, sugirieron realizar una limpieza espiritual en la casa. Rafael y Clara, aunque escépticos, no tenían nada que perder. La tensión era insoportable y sentían que necesitaban algún tipo de intervención para calmar los espíritus que parecían rondar el hogar. Los abuelos llegaron con un gran incienso y velas, en un ritual que parecía venir de otra época. Había algo muy antiguo y reverente en sus gestos, que transmitían una sensación de seriedad y respeto por lo que estaba ocurriendo. Durante la limpieza, se pronunciaron palabras en lenguas antiguas y el ambiente se cargó con una energía que nadie pudo explicar. Con cada paso, parecía que algo invisible estaba siendo expulsado de la casa. Después de la ceremonia, la atmósfera cambió. Elena, que estaba muy debilitada, comenzó a mostrar señales de mejoría. Su rostro, antes pálido y cansado, recobró color y empezó a responder a los tratamientos médicos con una fuerza que nadie esperaba. Poco a poco, su salud se estabilizó y ella, contra todo pronóstico, comenzó a recuperarse. Los médicos no podían entender cómo ocurrió esto, pero para la familia, la mejoría de Elena fue vista como un milagro, algo relacionado con lo que los abuelos llamaban energía limpia. Sin embargo, a pesar de que Elena comenzaba a recuperarse físicamente, los recuerdos de los extraños sucesos aún atormentaban a todos. Rafael y Clara no podían dejar de recordar las apariciones, la muerte de los gatos, los ruidos y las sensaciones de que algo maligno aún rondaba sobre ellos. La casa, ahora tranquila, parecía guardar una sensación de silencio pesado, como si estuviera esperando que algo o alguien regresara. Los abuelos advirtieron que, aunque la limpieza espiritual había traído alivio momentáneo, las huellas de los sucesos nunca desaparecerían por completo. Las sombras del pasado seguían allí, invisibles, pero aún presentes en la mente y el corazón de todos. Elena, ahora más fuerte, comenzaba a intentar retomar su vida, pero los recuerdos del dolor, la pérdida y el miedo aún permanecían, incluso cuando la casa finalmente parecía en paz.